El viejo Chevrolet, un modelo que había conocido tiempos mejores, se arrastraba por la carretera de tierra, levantando una polvareda ocre que el viento juguetón esparcía por el paisaje. Matías sujetaba el volante con un cansancio que iba más allá del viaje de 8 horas desde la ciudad. Sus ojos se clavaron en el horizonte, donde las siluetas de los árboles se alzaban como dedos nudosos contra un cielo que empezaba a teñirse de un naranja melancólico. El camino era conocido, un recuerdo lejano de su infancia, pero ahora se sentía extrañamente ajeno. Cada curva le acercaba al pueblo que no había pisado en más de 2 décadas, un lugar del que su madre siempre hablaba con un tono de nostalgia teñida de un silencio incómodo. Regresaba por su abuela, el último lazo sanguíneo que lo unía a ese rincón olvidado del mundo, y la razón de su vuelta era un luto pesado que ya se había instalado en su pecho. La camioneta se sacudió al pasar un bache, y Matías suspiró. El aire, antes fresco y prometedor, ahora le parecía denso, cargado de memorias y un algo indefinido que le erizaba la piel. Las casas del pueblo, antaño vibrantes y llenas de vida, se presentaban ahora como esqueletos olvidados, con ventanas ciegas y porches desvencijados. Aquí estoy de nuevo. Viejo San Gregorio. No ha cambiado nada, o ha cambiado demasiado. El pueblo de San Gregorio se aferraba a la ladera de una colina, como si temiera deslizarse hacia el abismo de olvido que lo rodeaba. Las montañas, de un verde oscuro y frondoso, lo protegían y a la vez lo aislaban del resto del mundo. Matías recordó los días de juegos infantiles en sus faldas, las historias de viejas leyendas que le contaban al calor de la chimenea. Pero el ambiente que respiraba ahora era distinto. No era solo la tristeza del funeral, había una quietud tensa, un aire de susurro contenido que no recordaba. Al llegar a la plaza central, si es que se podía llamar así a un espacio con un pozo seco y un par de bancos rotos, vio a algunas personas sentadas en los porches. Sus miradas se clavaron en él, ojos curiosos pero extrañamente reservados. No había saludos efusivos, solo un par de leves inclinaciones de cabeza que Matías correspondió con un gesto incierto. Le conocían, por supuesto, o recordaban a la familia de su abuela, pero la familiaridad se sentía como una barrera invisible. Parecía que todos los secretos del pueblo se guardaban tras esas miradas opacas. Buenas tardes. Su voz sonó ronca y un poco forzada en el silencio del atardecer. Nadie respondió con palabras, solo un anciano asintió con lentitud antes de volver su vista al camino. Matías continuó su marcha por la calle principal, que era poco más que un sendero pedregoso flanqueado por casas de adobe y madera. La casa de su abuela estaba al final, apartada de las demás, casi escondida por la maleza que crecía sin control en el jardín. Era una casa antigua, de 2 plantas, con la pintura desconchada y un tejado que parecía a punto de ceder. Justo como la recordaba, pero más pequeña, más desolada. El aire alrededor de ella era aún más denso, cargado de una expectativa silenciosa. El funeral había sido por la mañana, según le habían informado, y él no había podido llegar a tiempo. Un sentimiento de culpa se le revolvió en el estómago, mezclado con la pena. Se bajó del coche, y el chirrido de la puerta al abrirse resonó en el silencio sepulcral. Las sombras se alargaban, devorando los últimos rayos de sol. La llave, una pieza de metal oxidado y pesado, estaba bajo la maceta de geranios secos, tal como su abuela siempre le decía. Matías la introdujo en la cerradura, y el mecanismo gimió antes de ceder con un clic resonante. La puerta se abrió, revelando un interior oscuro y frío. El olor a cerrado, a madera vieja y a algo más indefinible, rancio y dulzón, le golpeó la nariz. Encendió la luz y el tenue resplandor de una bombilla descubrió el salón. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas silenciosos, pero aún así Matías sintió una opresión en el pecho. Los recuerdos de la infancia lo asaltaron, la abuela sentada en su sillón favorito, tejiendo, el crepitar del fuego en la chimenea, el aroma a pan recién horneado. Pero ahora todo era silencio, un vacío palpable. Mientras caminaba por la casa, descorriendo las sábanas de algunos muebles, sintió una extraña sensación. No estaba solo. No era la presencia de su abuela, sino algo diferente, más frío, más invasivo. Intentó desechar la idea, atribuyéndola al cansancio y al shock por la muerte de su abuela. Era una casa vieja, por supuesto que crujía y se sentían corrientes de aire. Pero el escalofrío que le recorrió la espalda no parecía venir de una simple ráfaga de viento.
Solo estoy cansado. Es el funeral. Su propia voz, murmurada en la penumbra, sonó hueca y poco convincente. Subió las escaleras, que crujían bajo su peso, hasta su antiguo dormitorio. Estaba igual, con el papel tapiz despegado en las esquinas y la pequeña cama individual. El único cambio era el polvo que cubría cada superficie, una fina capa que hablaba del paso del tiempo y de la ausencia. Se sentó en la cama, que emitió un gemido lúgubre, y observó la ventana. Desde allí se veía la parte trasera de la casa, un jardín salvaje y descuidado que terminaba en un pequeño bosque. En la penumbra, las formas de los árboles parecían contorsionarse, adquirir formas retorcidas y amenazantes. Recordó haber jugado allí de niño, haber explorado cada rincón, pero ahora se veía hostil, como un lugar que guardaba secretos indeseables. Un golpe seco en el piso de abajo lo sobresaltó. Matías contuvo la respiración, el corazón latiéndole desbocado. Esperó. Nada. Solo el eco del golpe en su mente. Bajó lentamente, con el puño cerrado y la piel de gallina. Al llegar al salón, todo estaba en orden. Las sábanas seguían cubriendo los muebles, el silencio era absoluto. Se detuvo un momento, intentando escuchar algo, cualquier cosa. Pero no había nada, solo el zumbido distante de un insecto. Debió ser la casa. El viento. Era una explicación lógica, pero no le convencía del todo. La tensión se había instalado en su cuerpo, un nudo apretado en el estómago. Decidió que lo mejor sería descansar. Al día siguiente, iría al cementerio y tal vez intentaría hablar con alguien del pueblo, obtener respuestas sobre los últimos días de su abuela. Intentaría entender este pueblo que ahora le resultaba tan ajeno. La noche cayó pesadamente sobre San Gregorio. Matías yacía en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento contra los cristales, lo mantenía en vilo. Sentía una mirada constante, penetrante, aunque no veía nada. Era una sensación que lo había acompañado desde que puso un pie en el pueblo, una presencia invisible que lo seguía como una sombra. Se levantó y fue a la ventana, observando la oscuridad del jardín. Las sombras danzaban, y por un instante, juró ver una figura alta y delgada moverse entre los arbustos, desapareciendo tan rápido como apareció. Se frotó los ojos, parpadeó. Nada. Solo los árboles, el viento. Pero el miedo ya se había encendido en su interior, un fuego lento que empezaba a consumir su tranquilidad. No era un miedo irracional, sino uno que se aferraba a la periferia de su visión, a los rincones de su mente. Era un miedo antiguo, casi infantil. Estoy imaginando cosas. Es el estrés. Volvió a la cama, intentando autoconvencerse, pero la imagen de esa figura fugaz se le clavó en la mente. El resto de la noche transcurrió entre sueños intermitentes y pesadillas fragmentadas. Imágenes borrosas de sombras alargadas y susurros ininteligibles que le helaban la sangre. Al amanecer, el sol tímido se filtraba por las ventanas, pero no disipaba la neblina de inquietud que flotaba en la casa. Matías se levantó con un dolor de cabeza punzante y una sensación de desorientación. Fue a la cocina a prepararse un café. Al abrir la nevera, notó que uno de los imanes, un pequeño y rústico souvenir con el nombre del pueblo, estaba volteado. No era importante, pero Matías recordaba haberlo dejado derecho. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a un descuido. Al salir de la casa, el aire fresco de la mañana no logró quitarle la sensación de pesadez. Decidió ir al cementerio primero. Era un lugar pequeño, en una colina a las afueras del pueblo, con lápidas antiguas y cruces de madera. La tumba de su abuela era una losa sencilla, recién colocada, con un par de flores silvestres ya marchitas. Se arrodilló, el corazón encogido por la pena. Estuvo allí un largo rato, en silencio, hasta que sintió de nuevo esa mirada. Se giró bruscamente, esperando ver a alguien, pero solo había silencio y las tumbas. Sin embargo, en el borde del bosque que rodeaba el cementerio, las ramas de un árbol se movieron de forma antinatural, como si alguien se hubiera apartado rápidamente. Una vez más, no vio nada, pero la sensación de ser observado era abrumadora, fría y palpable. Una oleada de pánico le recorrió, un terror primario que no podía explicar. Se puso de pie rápidamente y se alejó del cementerio, el pulso desbocado.
Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba entender qué demonios estaba pasando. Volvió al pueblo y se dirigió a la única tienda que recordaba, un pequeño establecimiento que vendía de todo, desde comestibles hasta herramientas. Al entrar, el tintineo de una campanilla anunció su llegada. Una mujer mayor, de rostro arrugado y ojos penetrantes, estaba detrás del mostrador. Era doña Elena, la dueña, y la recordaba vagamente de su infancia. Buenos días, doña Elena. ¿Me recuerda? Soy Matías, el nieto de Rosa. Doña Elena lo miró con una expresión que era una mezcla de reconocimiento y una tristeza profunda que no parecía ser solo por el funeral. Sus ojos se demoraron en él de una manera que Matías encontró inquietante. Matías. Sí, claro que te recuerdo. Te has hecho un hombre. Lamento mucho lo de tu abuela, era una buena mujer. Gracias, doña Elena. Parece que el pueblo no ha cambiado mucho. La mujer suspiró, sus ojos desviándose hacia la ventana, como si buscara algo en la lejanía. El ambiente en la tienda, antes lleno del olor a especias y pan, ahora parecía cargado de una expectativa silenciosa. El tiempo no perdona a nadie, muchacho. Y menos a los que se quedan aquí. Yo no estoy seguro de por qué, pero siento una extraña energía en el pueblo. Como si algo no estuviera bien. Doña Elena lo miró de nuevo, sus ojos oscuros clavándose en los suyos. Su rostro se endureció sutilmente, y su voz se volvió apenas un susurro. Este pueblo siempre ha sido así, muchacho. Tiene sus historias. Secretos que es mejor dejar dormir. De niño, recuerdo que me fui de repente. Mi madre nunca me dio una explicación clara. Solo dijo que era por trabajo. Pero ahora siento que hay algo más. Algo que me perseguía. La mención de su partida pareció tensar a doña Elena. Su mano se aferró al mostrador con fuerza, sus nudillos blanquecinos. Miró a Matías con una intensidad que le hizo sentir escalofríos. Algunas cosas es mejor olvidarlas, Matías. Especialmente las que pasaron cuando eras pequeño. La inocencia a veces nos hace ciegas. ¿Ciegas a qué, doña Elena? Recuerdo una vez que jugaba cerca de un árbol muy viejo, a las afueras, y griega. Antes de que Matías pudiera terminar su frase, doña Elena lo interrumpió bruscamente. Su voz ahora un murmullo cortante y lleno de temor. No sigas, muchacho. Te lo ruego. No hables de esas cosas. Hay nombres que no deben pronunciarse, lugares que es mejor dejar en paz. Vuelve a la ciudad. Este no es tu lugar. Matías se quedó en silencio, sintiendo el peso de las palabras de la anciana. La forma en que evitó el tema, la expresión de miedo en sus ojos, todo confirmaba sus sospechas. Había un secreto, un tabú, y él estaba a punto de tropezar con él. Las palabras de doña Elena, combinadas con la constante sensación de ser observado y los ruidos en la casa, empezaron a tejer una red de paranoia. Compró unas cuantas provisiones y salió de la tienda, sintiendo las miradas de los pocos transeúntes sobre él. Eran miradas que hablaban de advertencia, de conocimiento oculto. Al volver a la casa de su abuela, el ambiente se sentía aún más cargado, casi asfixiante. Las sombras se estiraban y retorcían en el interior, y esta vez, Matías no podía atribuirlo a su imaginación. Al entrar, notó que un viejo retrato de su abuela, que antes estaba en la chimenea, había sido volteado. No lo había tocado. Nadie más había entrado. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Ya no era solo una sensación. Era real. Algo o alguien estaba en la casa con él. Estaba acechándole. El terror psicológico empezaba a devorarlo. La casa de la abuela, antes un refugio de recuerdos, ahora era una prisión de miedo palpable. Matías se quedó inmóvil frente al retrato volteado, el corazón golpeándole contra las costillas. La oscuridad de la tarde se filtraba por las ventanas, alargando las sombras hasta convertirlas en figuras amenazantes. Sintió el frío subir por sus piernas, un frío que no era del exterior, sino de una presencia que se manifestaba a su alrededor.
No había ruido, pero la quietud era más aterradora que cualquier sonido, una quietud que gritaba advertencias silenciosas. ¿Hay alguien aquí? Su voz se ahogó, apenas un susurro que se perdió en el aire viciado. No hubo respuesta. Solo el eco de su propia pregunta, que parecía burlarse de él. Se atrevió a extender una mano temblorosa y voltear el retrato. El rostro amable de su abuela lo miró desde el lienzo, pero sus ojos parecían guardar un secreto, una súplica silenciosa. Un gemido apenas audible, como el lamento del viento entre hojas secas, vibró en el pasillo. Matías se giró bruscamente, el pánico oprimiéndole el pecho. No había nada. Solo la penumbra danzando. Sin embargo, en el borde de su visión, una sombra más densa que las demás pareció deslizarse rápidamente por el arco que daba a la cocina. Maldita sí. Un escalofrío helado le recorrió la nuca, erizando el vello de sus brazos. La paranoia se transformó en certeza. Estaba solo, y a la vez, no lo estaba. La bruja estaba en la casa, jugando con él, acosándole como doña Elena había insinuado. Sabía que no podía quedarse allí sin hacer nada. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué había pasado. Su abuela, que lo había protegido toda su vida, debía haber dejado alguna pista. Se dirigió a la habitación de su abuela, el lugar más íntimo y personal de la casa. El aire allí era aún más pesado, cargado con el aroma persistente de lavanda y algo más, algo viejo y acre que le revolvía el estómago. La cama estaba hecha, sus pertenencias ordenadas con la pulcritud característica de la anciana. Matías comenzó a buscar. Abrió cajones, hurgó en armarios, buscando cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el misterio. En la mesita de noche, debajo de una pila de libros de oraciones, encontró una pequeña caja de madera oscura, tallada con símbolos extraños que no reconoció. Era vieja, gastada por el tiempo, y estaba cerrada con un pequeño candado oxidado. Por un momento, pensó que estaba atascado, pero al girar la llave, que encontró colgando de un delgado cordón atado a la base de la lámpara, el mecanismo cedió con un chasquido suave. El olor a tierra húmeda y hierbas secas emanó del interior. Dentro, encontró un conjunto de objetos perturbadores, una madeja de cabello gris trenzado, que reconoció como el de su abuela, atado con un hilo rojo, un pequeño muñeco de trapo, rudimentario y desfigurado, que le recordó a sí mismo de niño, y, lo más espeluznante, un trozo de papel amarillento con una caligrafía temblorosa, la de su abuela. Matías desdobló el papel con manos temblorosas. Las palabras revelaron una verdad atroz, una que le heló la sangre en las venas. La abuela había escrito sobre la sombra del sauce, la bruja que habitaba en el viejo árbol a las afueras del pueblo. Matías, siendo un niño solitario, había jugado cerca de ese árbol, deseando un amigo, un compañero. La bruja había escuchado su deseo y se había manifestado, ofreciéndole su amistad eterna, a cambio de una promesa inocente, que su corazón le pertenecería para siempre. La abuela había descubierto el pacto poco después, una vez Matías comenzó a hablar de su amiga imaginaria, que le susurraba cosas. Desesperada, la abuela había buscado la manera de protegerlo. Había hecho un contratrato, una terrible negociación, su propia vida, cada año de su existencia a partir de ese momento, a cambio de que la bruja no reclamara el alma de Matías hasta que ella, la abuela, ya no estuviera. Su mudanza a la ciudad, su partida repentina, todo había sido parte del plan de su abuela para mantenerlo a salvo, para ganar tiempo. La nota terminaba con una advertencia desgarradora: ahora que he partido, Matías, la protección se ha desvanecido. Ella volverá por ti. Huye, hijo mío. Huye y no mires atrás. El sauce te espera. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Matías al comprender el sacrificio de su abuela, el peso de su amor incondicional. Pero no había tiempo para el duelo. La verdad lo había liberado de la ignorancia, pero lo había condenado a un terror inminente. El aire en la habitación se tornó gélido de repente, y las llamas de una vela cercana parpadearon violentamente, amenazando con extinguirse. Una voz, grave y sibilante, surgió de la nada, pareciendo venir de las paredes, del suelo, del mismísimo aire. No era un susurro, sino una risa seca y malévola, que erizaba cada fibra de su ser. Regresaste, mi pequeño amigo. Sabía que lo harías. Un pacto es un pacto.
La caja de madera cayó de las manos de Matías al suelo con un estruendo, esparciendo su macabro contenido. La luz de la habitación comenzó a fallar, parpadeando erráticamente hasta sumir el espacio en una oscuridad casi total, solo rota por la tenue luz de la vela que luchaba por no morir. Las sombras en las esquinas de la habitación se movieron con una vida propia, estirándose, retorciéndose, y la silueta de una figura alta y demacrada comenzó a formarse en el umbral de la puerta. Era apenas una forma, un contorno borroso, pero Matías sintió su mirada, una mirada que trascendía el tiempo y la carne. El olor a tierra húmeda y vegetación podrida se hizo insoportable, quemándole las fosas nasales. Déjame en paz. El trato era con mi abuela. Ella te dio su vida. Ah, la vieja. Valió la pena. Pero el pacto original fue contigo. Un corazón joven, fresco, lleno de sueños. Eso es lo que prometiste. Y mi paciencia es infinita, Matías. He esperado mucho tiempo. La figura en la puerta dio un paso adelante, y la luz de la vela se extinguió por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Matías sintió un frío cortante y el aliento helado de algo invisible rozar su mejilla. Un grito ahogado se formó en su garganta, pero no pudo emitirlo. El terror lo paralizó. Recordó el viejo sauce, el lugar de su inocencia perdida. Sabía que no podía escapar. Tenía que ir allí, al lugar donde todo había empezado. No era una elección, era una compulsión. Era como si un hilo invisible tirara de él hacia el exterior, hacia la oscuridad más allá de las paredes de la casa. No, no me llevarás. Su voz era un hilo apenas audible, pero la bruja ya no estaba en la habitación, al menos no de una forma perceptible. Sintió su presencia acechándole desde el exterior, una fuerza magnética y maligna que lo arrastraba. Matías tropezó por la oscuridad de la casa, guiado por una voluntad que no era la suya, por un pánico que se mezclaba con una extraña resignación. Abrió la puerta principal con un esfuerzo, y el viento frío de la noche lo golpeó, trayendo consigo el inconfundible aroma a tierra mojada y a las hojas del viejo sauce. La luna llena, velada por nubes densas, arrojaba una luz fantasmagórica sobre el camino hacia las afueras del pueblo. La casa de su abuela ya no parecía un refugio. Era una trampa que lo había conducido hasta aquí. Caminó por el sendero cubierto de maleza, la hierba alta rozando sus piernas, el aire pesado con la expectación. Los ruidos del bosque, el crujido de las ramas, el ulular distante de un búho, se unían en una sinfonía de terror que parecía celebrar su llegada. El viejo sauce se alzaba imponente contra el cielo nocturno, sus ramas retorcidas como brazos esqueléticos, su silueta grotesca y amenazante. Era mucho más grande de lo que recordaba, su tronco grueso y nudoso parecía el cuerpo de una criatura ancestral. Al acercarse, las ramas más bajas se balancearon con una braña artificial, como si le saludaran, o le dieran la bienvenida a su destino. Una neblina densa comenzó a surgir de la base del árbol, cubriendo el suelo y creando un ambiente aún más sobrenatural. El olor a tierra húmeda se intensificó, mezclándose con un aroma dulzón y pútrido. En el centro de la neblina, justo donde las raíces del sauce emergían de la tierra como venas gigantes, la figura de la bruja comenzó a solidificarse. No era una anciana frágil, sino una entidad retorcida, hecha de sombras y de la misma madera del árbol. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, rojos como brasas, y su boca, una grieta oscura en su rostro pálido y arrugado, se estiró en una sonrisa maligna que expuso dientes afilados y amarillentos. Sus manos, largas y nudosos como raíces, se extendieron hacia Matías. Has vuelto a casa, Matías. Y ahora, pagarás tu deuda. Tu corazón me pertenece. Siempre me ha pertenecido. Un miedo primordial, más allá de la razón, se apoderó de Matías. Quiso correr, pero sus pies estaban enraizados en el suelo, incapaces de moverse. La voz de la bruja no era solo sonido, era una fuerza que penetraba su mente, su alma, despojándolo de cualquier voluntad. Las raíces del árbol comenzaron a moverse, arrastrándose hacia el por debajo de la tierra, aferrándose a sus tobillos, a sus piernas, inmovilizándolo por completo. No. Suéltame. Gritó con todas sus fuerzas, su voz rompiéndose. Luchó, tirando de sus ataduras invisibles, pero era inútil. La bruja se acercó,
sus ojos incandescentes fijos en los suyos, absorbiendo su resistencia, su vida. Levantó una de sus manos huesudas y la posó sobre el pecho de Matías, justo encima de su corazón. El frío que emanaba era absoluto, un frío que se metía hasta los huesos, congelando su sangre. Sintió como una presión inmensa comenzaba a apretar su pecho, como si su corazón estuviera siendo comprimido, aplastado. Un dolor agudo e insoportable lo recorrió. La visión se le nubló, el aire le faltó. Las raíces le apretaban cada vez más fuerte, subiendo por sus brazos, inmovilizándole por completo. Un corazón puro, tan lleno de vida. ¡Qué desperdicio!, ¿no crees? Pero la promesa debe ser cumplida. Y ahora, Matías, te quedarás conmigo. Aquí, en mi bosque. Para siempre. La luz de los ojos de la bruja se intensificó, y Matías sintió como algo dentro de él era arrancado. Un desgarro, no físico, sino espiritual, que lo vació. Su cuerpo se desplomó, flácido, sostenido solo por las raíces que lo envolvían. El dolor cesó, reemplazado por un vacío gélido, una nada absoluta. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora estaban fijos, vacíos, mirando al cielo nublado. La risa de la bruja resonó en el bosque, una risa cruel y victoriosa que se mezcló con el susurro del viento entre las ramas del sauce. Al amanecer, el pueblo seguía sumido en su silencio sepulcral, ajeno, o quizás demasiado consciente, de lo que había sucedido en los límites del bosque. La casa de la abuela quedó vacía, sus secretos sepultados, sus recuerdos desvanecidos en el tiempo. Las tiendas del pueblo abrieron, las miradas de los pocos habitantes se cruzaron con un entendimiento silencioso. Nadie preguntó por Matías. Nadie mencionó el viejo sauce. Solo un nuevo tabú, una nueva historia que contar en susurros a la luz de las velas, se añadió a la oscura leyenda del pueblo. En el bosque, el viejo sauce se irguió un poco más alto, un poco más oscuro, sus ramas susurrando eternamente al viento, un nuevo espíritu atrapado en su abrazo. El trato estaba sellado. El pueblo, y la bruja, habían vuelto a sus viejas costumbres. Matías, ahora, era solo un lamento más en el susurro del viento.